Bueno, atención, adolescencia, nuestra columna de todos los viernes, por supuesto, es una etapa que tiene sus particularidades y hay que entenderlas, así que si sos papá adolescente, si sos adolescente mismo, también esta columna te va a interesar, como todos los viernes. Vamos a hablar hoy acerca de la moda actual de los adolescentes, el uso de las gadgets, de los dispositivos tecnológicos pequeños en adolescentes. También vamos a hablar de las modalidades actuales, es decir, las modas, las costumbres, bueno, en la adolescencia actual, por ejemplo, los streaming y un montón de cosas más que no sé cómo se pronuncia, porque ahí nos va a ayudar ella, por supuesto. Youtubers, influencia, característica, función de los adolescentes y el acompañamiento del adulto, que es sumamente importante porque siempre volvemos a eso, la importancia de que los tutores, la gente que está a cargo de los adolescentes, tengan una presencia activa en la vida de ellos y un acompañamiento, por supuesto, eficiente también. Está con nosotros para hablar de todo esto nuestra licenciada en psicología, Rocío Linke. ¿Cómo estás, Ros? Bienvenida. Hola, buen viernes. ¿Cómo están, chicos? Bien. Pero bien, estar ¿vos? con ustedes. Un viernes más. Varios viernes, que es muchísimo que nos quedan todavía. Y todo, ¿no? todavía nos queda bastante. No lo digas con peso, Roy, porque no te vamos a dejar libre tan fácilmente, ¿eh? No, hay muchos temas ahí en el tintero todavía. Bueno, ¿qué son las gadgets? Bueno, las gadgets en realidad son los dispositivos electrónicos pequeños, ¿no? Que se usan en la actualidad. No sé, por ejemplo, bueno, tenemos el celular, que es uno de los que más se usan en la actualidad, claro, la computadora, los auriculares, sí, son todos dispositivos que cumplen una determinada función para satisfacer una necesidad, ¿no? En el momento. Y bueno, cuando hablamos del uso de justamente de estos dispositivos, tenemos usos muy diversos, ¿no? Y focalizándonos específicamente en el adolescente. Bueno, el adolescente, por ejemplo, usa este dispositivo como un socio, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo sería eso? Claro, como un socio que lo ayuda a transitar justamente la adolescencia, ¿sí? A construir de alguna manera una identidad, insertarse en lo social y demás. Entonces es como un acompañante, un socio, digamos, del adolescente. Digo, esto tiene diversos usos sintomáticos en el adolescente. Por ejemplo, puede ocupar el lugar de un objeto transicional. ¿Qué quiere decir eso? Objeto transicional en el adolescente, que va a ocupar como un lugar que lo acompañe de un sitio a otro, de un vínculo a otro vínculo, ¿sí? Objeto transicional en realidad hablamos cuando hablamos de la niñez, que es aquel objeto que le permite al niño el despegue con la madre y poder empezar a independizarse. A ver, se me ocurre en la niñez, por ejemplo, los juguetes. Exacto, puede ser un juguete, un pañuelito. Los apegos. Los apegos, que son, claro, una manera... Exactamente. Bueno, en el adolescente, estos dispositivos tecnológicos van a ocupar ese lugar de objeto transicional hacia la adultez. ¿Y ellos sienten, estos objetos, le dan seguridad en algún modo al adolescente? Sí, a ver, de alguna manera empiezan a ocupar como este lugar que antes, bueno, esto que decíamos antes, ocupaban los padres, los maestros, este saber de alguna manera, ¿sí? Acá, bueno, donde se vuelve problemático esto es cuando el adolescente queda fijado solamente en eso, porque hay adolescentes que lo utilizan como un complemento de sus vínculos, ¿sí? Pero cuando digamos hay síntomas, por ejemplo aislamiento, inhibición y demás que son generados como consecuencia de esto, ahí es donde puede ser un uso problemático, ¿no? De la tecnología, cuando se queda fijado en esto, ¿no? En la adicción a este dispositivo tecnológico. Bien, y ahí es donde papá y mamá tienen que encender las alarmas, sería. Exactamente. Y bueno, y ahí es donde nos introducimos en este tema de lo que son todas estas modalidades y estos fenómenos que están de moda hoy en día en la actualidad, como por ejemplo los streamers, los youtubers y los influencers, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de stream, ¿qué son, no? Porque por ahí los papás se preguntan, ¿viste? Esto, a ver, ¿de qué está hablando? Porque claro, no están tal vez tan sumergidos en lo que es la tecnología como los adolescentes. Entonces, bueno, cuando hablamos de streaming, estamos hablando de, la traducción es transmisión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se transmite en vivo, ¿no? Por ejemplo,
un adolescente o un joven jugando a un videojuego, por ejemplo, en vivo, ¿no? O sea, se autofilma, digamos, ¿no? Como a la vez también están estos streamers que se filman en la vida cotidiana, ¿sí? En todo lo que o sea, que es un poco lo que hablábamos el viernes pasado, que es cuando veíamos a un chico jugando el videojuego y los chicos se los conocen a todos, se quedan enganchados con eso. Y yo siempre me pregunto, ¿qué hacen? Hay dos cuestiones ahí, ¿no? La cantidad de horas y el mensaje, que son dos cuestiones que van medio paralelas, ¿no? La cantidad de horas, como decía Rocío, que el adolescente o el niño está frente a una pantalla, y el mensaje que puede dar ese streamer o ese youtuber, que hoy lo llamamos influencer. Para mí, influencer es alguien que influencia bien, no sé, para mí, pero bueno. Bueno, es que yo no creo que todos ponele, no por creo eso que todos hay que saber seleccionar el contenido, porque algunas influencias imagino que son buenas. Claro, en realidad los influencers vendrían a ser como estos modelos nuevos en la actualidad, en las cuales sirven como, bueno, tanto los youtubers, los influencers, como los instagramers o los no me sale ahora, para que yo tampoco uno de los otros. No, pará, que Hikimori. Bueno, sí, son todo modas actuales, ¿sí? De fenómenos actuales que ocurren en la adolescencia, en la actualidad, y todos estos fenómenos le sirven al adolescente como un referente que le ayuda a leer un poco el mundo, a saber modos de hacer en el mundo, modos de actuar. A encontrar caminos. Claro, le inculca valores, a ver, no todo es negativo. Sí tiene un lado negativo que por ahí puede generar cierta comparación, ¿no? Porque, a ver, no nos olvidemos que los influencers, de alguna manera, lo que hace es, digamos, influenciar al adolescente de alguna manera para que se identifique con algo. Sí. ¿Por qué? Porque se transmiten estilos de vida, modos de valores, el adolescente quiere imitar eso. Sí, a ver, en realidad no hay una posibilidad de cuestionamiento ahí, porque el adolescente, y ahí es donde entramos también en esto de la identificación, no puede formar una sola identificación porque hay una identificación excesiva frente al influencer. Va buscando armar su personalidad con diferentes herramientas que tiene a su disposición. No nos olvidemos que, está en un proceso justamente de formar una identidad. Entonces, frente a esto, se cierra como esta interrogación y se toma como un ideal, ¿no? Todo lo que hace ese influencer, su comportamiento, sus valores y demás. ¿Sí? ¿Sabés que mientras estamos hablando de esto, pienso que los influencers existieron en realidad a lo largo de todo el tiempo? Sí, yo también pienso lo mismo. Sí. Lo que pasa es que ahora, ante la oferta de tanta comunicación a través de tantos dispositivos, de tantas herramientas, prende una cámara. Es mucho más difícil poder identificarte puntualmente o conformar un grupo con algo, porque pienso, los emos y los floggers, ¿te acordás? Eran dos yo quería tener, pero no me daba porque mi pelo es crespo. Entonces, bueno, digo esto como con lo más reciente que yo me acuerdo, pero mucho antes esas modas de los 80, de los 90, entonces todos conformando esos tipos de grupos que eran tribus, pero que buscaban identidad y pertenecer a algo, pertenecer a un grupo, pertenecer a algo, ser parte de algo, ser parte de esa experiencia. Hoy con las redes sociales, además con influencers de todo el mundo, claro que es mucho más difícil. Pero también otras cosas que nosotros, yo soy más grande, con Huguito también, pero en nuestra época lo que nos influenciaba mucho eran las películas. Claro. Muchísimo. Y al otro día todos jugábamos y éramos los bicivoladores, por ejemplo. Sí, y todos andábamos con la bicicleta bicivoladora y nos pegamos cada porrazo porque queríamos hacer lo mismo que hacían los bicivoladores en la película. Y es un poco lo que dice ellos. O sea, siempre hubo a lo largo de la historia gente que te influenciaba de alguna otra manera cuando es algo. Hoy es distinto porque hay más estímulos. Claro, y aparte más estímulo, esto de los estímulos excesivos, ¿no? También pasa que viene a reemplazar a los pares, ¿sí? Por eso también uno de los riesgos o consecuencias puede ser el aislamiento a veces de los púberes y adolescentes. ¿Ahí es donde empieza a transformarse esto en peligroso? Claro, porque ahí es donde no hay un contacto con lo social, sino que solamente el contacto que tienen los adolescentes es con la pantalla, con la tecnología y lo que le ofrece todos estos fenómenos que son los youtubers,
Aparte también, bueno, está esto de la comparación, porque hay cierta idealización. Es como esto de, bueno, se le atribuyen muchas características ideales, positivas a estos influencers, a estos instagramers. Entonces ahí es donde los adolescentes pueden generarle cierta ansiedad, cierta comparación, esto de no poder llegar a cierto ideal, sí, que en realidad no se lo cuestiona, porque el adolescente no es que lo cuestiona como un adulto, ¿sí? Lo toma como una verdad, como esto de saber qué hacer. Lo mismo en este tema de los videojuegos, cuando se transmite en vivo, por ejemplo, un youtuber que es especialista en determinado juego, el adolescente, digo, como usuario, no solo ve el juego, sino que ve al costado la pantalla del youtuber transmitiendo en vivo cómo va jugando, ¿sí? Entonces ve las dos cosas, ¿sí? Y ve las reacciones del youtuber y ve las habilidades que posee y todo lo que va haciendo y cómo lo va explicando. Entonces todo eso es tomado por el adolescente. Y yo como papá, ¿cómo puedo acompañar esto? ¿Cómo hago? Bueno, primero entablar un vínculo, si se quiere, de confianza, ¿sí? En este caso, si no lo hay, bueno, tratar de hacer lo posible, de empezar a validar eso que viene a decir el adolescente. Por ahí fomentar también la interrogación. ¿Por qué no? Digo esto de, bueno, a ver, ¿qué es lo que le interesa a este adolescente? ¿Qué valores cree el adolescente que le inculca a este influencer, por ejemplo, o este youtuber? ¿Para qué utiliza? ¿Qué es lo que ve ese adolescente cuando está frente a la pantalla? Sí, por eso, bueno, un poco fomentar estas interrogaciones, fomentar el diálogo. ¿Sí? Y compartir y jugar y mirar lo que hacen ellos también. O sea, a ver, enséñame cómo se hace siempre esto. Sin invadir. Okay. Sí, porque es muy importante no invadir, porque hablamos de un lugar que trata de separarse de los padres, ¿sí? O sea, este dispositivo tecnológico va a ocupar como ese lugar por fuera del lugar de los padres, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene más? ¿Averiguar por fuera la información, informarme yo como adulto por fuera, o hablar directamente con mi hijo y que me enseñe? Porque no hay que invadir. Yo creo que las dos cosas son importantes, ¿sí? Dialogar con el adolescente, sobre todo, sí, sobre, bueno, esto que hablábamos el otro día, los riesgos y demás de las redes sociales, pero a su vez interesarse por estos temas del adolescente, ¿sí? A ver qué es lo que le gusta de eso que ve en YouTube, ¿sí? ¿Qué es lo que le interesa de ese influencer? ¿Sí? ¿Por qué lo sigue? ¿Por qué lo escucha? ¿Sí? Interesarse por eso. ¿Sí? Esto hablamos entonces de digamos, criar una crianza digital, digamos, ¿no? Hay muchos jóvenes o niños también que tienen esa aspiracional, aspiran a hacer eso, ¿eh? Uh-huh. Pasa eso también, ¿eh? Es que es un ideal hoy en día, es un ideal a seguir por los adolescentes. Sí, por eso está esto de la idealización, de que todo es perfecto, y a la vez tengamos en cuenta que los adolescentes siguen como esta dinámica del consumo, en la actualidad esto de, bueno, de la belleza, de también, bueno, en YouTube se cuelgan como ciertos videos que tienen que ver con los intereses también de los adolescentes, por ejemplo, la moda, saber cómo hacer cierta cosa, de la ciencia, la política, digo, hay muchos temas que le interesan a los adolescentes, por lo tanto, bueno, se consume, ¿sí? Y a la vez, el adolescente se muestra, ¿sí? Todo el tiempo, porque también sucede esto, ¿no? Que el adolescente es objeto de consumo en la actualidad, ¿sí? Digo, todos en realidad somos sujetos que consumimos, pero que a la vez somos objetos que nos hacemos ver y a la vez vemos a nuestros pares, ¿sí? Esa es un poco también la función de las redes sociales y, bueno, de estos dispositivos tecnológicos. Tal cual, Ro, pero además, para finalizar sí, la columna de hoy, más allá del acompañamiento que yo pueda hacer como papá y de lo que me pueda involucrar en acompañar a mi hijo, ¿es necesario que el adolescente, por más que uno no vea que tenga problemas o conflictos y demás, haga terapia? O sea, que vaya con un profesional. Sí, a ver, cuando se vuelve algo que él no lo puede sacar afuera, digo, en el sentido de que sea el único medio por el cual el adolescente puede interactuar con alguien, ¿sí? Bueno, una de las modas actuales, tomando como ejemplo, ¿sí? Porque hay miles, pero una de las modas actuales es este que nombraste hoy, hikikomori, ¿sí?
que es algo que se toma, o es un fenómeno hoy en día en la actualidad, que mayormente estos fenómenos se toman de lo que es lo occidental, Japón y demás, costumbres de allá, digamos. Sí. Y que, bueno, esto tiene que ver con un aislamiento voluntario. ¿Qué quiere decir? Los adolescentes se aíslan voluntariamente y el único contacto que llegan a tener es con esto de los videojuegos, de redes sociales y demás. Salvo que los padres hasta llegan a llevarle, por ejemplo, la comida a la puerta. En la puerta y no tienen contacto. No tienen contacto. Sí, ellos comen, después viene el padre, busca el plato de la puerta y se va, ¿sí? O sea, como máximo puede ser que tenga un acercamiento social con el delivery, por ejemplo, si es que llega a pedir comida. Si no, es ahí donde yo como papá tengo que encender las alarmas y pedir ayuda. Exactamente, claro, porque queda como fijado en este lugar de, bueno, el único vínculo social es lo tecnológico y no hay un cara a cara, un vínculo presencial, ¿sí? Con lo importante que es para los adolescentes, ¿sí? Ese encuentro con ese par, ¿sí? Tal cual. Ro, muchísimas gracias. No, por venir, gracias a ustedes, chicos. Rocío Linke, licenciada en psicología, hablándonos acerca de la relación que tienen los adolescentes con estas nuevas tecnologías en el día de hoy.